ahora empezará la mesa denominada Ecología, Contaminación Acústica en el contexto de cambio climático. Quien nos guiará en esta mesa es la profesora doctora Perla Olivia Rodríguez Resendiz. Ya la conocemos todos, pero valga la redundancia presentarla otra vez más. La doctora Perla Olivia es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, coordina sobre todo la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros Audiovisuales, denominada RIPDASA, y es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Otra vez más, bienvenida Perla, es un gusto, un honor, un placer coordinar contigo este congreso. Te dejo la palabra a ti y a tus ponentes. Gracias, muchas gracias, doctor Mateo. Estoy encantada, por supuesto, de moderar esta mesa. Me da muchísimo gusto, debo de confesar, que esta oportunidad que nos permiten los archivos sonoros y audiovisuales de vincular tres ámbitos de conocimiento, que son la documentación sonora, la ecología acústica y la educación sonora, es el punto de partida de esta mesa, donde contaremos con tres personalidades que estudian, que publican investigación, pero que también son activistas en pro de contar con mejores condiciones de escucha. Y esta mesa que hemos denominado Ecología y Contaminación Acústica en el contexto del cambio climático tiene como propósito precisamente pensar en torno a las condiciones de los entornos sonoros en los cuales vivimos, y para ello hemos invitado a tres expertos en el área. Estará con nosotros la doctora Jimena de Gortari. Bienvenida, Jimena. También estará la doctora Sandra Gallo, encantada de recibirte, también Sandra, y el maestro Alejandro Cornejo. Gracias, Ale, por estar, maestro, por estar aquí en este congreso. Vamos a iniciar escuchando a la doctora Jimena de Gortari. Un poco les compartiré brevemente quién es, porque Jimena tiene una amplia trayectoria. Ella es docente e investigadora en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella tiene un postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Ella es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña y realizó una tesis que se denominó La revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental del barrio gótico. También es importante señalar que Jimena es autora del libro Guía Sonora para una ciudad y de una amplia gama de artículos sobre acústica urbana. Pero quiero agregar que Jimena realmente, aparte del trabajo académico, del trabajo científico, es una activista que trabaja mucho en redes sociales y que nos invita siempre a tomar conciencia precisamente de entornos de ruido en los que vivimos y que a veces omitimos o damos por hecho. Por ello, bienvenida, Jimena, es un gusto enorme contar contigo. Adelante. No, pues más bien agradecer por esta presentación. Es un honor para mí estar con Sandra y con Alejandro y compartir mesa, por supuesto, contigo, Perla, ¿no? Agradecer, por supuesto, a Antonella y a Mateo por la invitación, a Ritasa también, ¿no? O sea, la verdad es que para mí, pues sí, hablar de estos temas es importante en el marco justamente de la ecología acústica, en pensar en el cambio climático y en cómo de alguna manera pues el ruido, lamentablemente, forma parte ya de todos los problemas, digamos, ambientales que están determinados o de alguna manera influidos por esto que es el cambio climático y las actividades humanas que de alguna manera están afectando pues a los entornos naturales, ¿no? O sea, creo que justamente pensar que el ruido humano que generamos todos está perturbando la naturaleza y estos daños son irreversibles. Entonces me voy a permitir hacer una breve presentación un poco de pues un tema que es el tema actual en el que, como bien dice Perla, pues sí soy activista. Me parece que
en este tipo de temas y en este tipo de trabajos, no puede uno dejar de lado la parte de, pues, actuar directamente con quienes son, o en este caso ahora quienes somos, porque a mí también me toca ser víctima ahora de este rediseño del espacio aéreo en Ciudad de México, y cómo ha venido afectando y un poco cómo se ha venido trabajando. Pero justamente querría decir, bueno, esta imagen evidentemente es en un vuelo entrando a Ciudad de México, y justamente se ve clarísimo el impacto de tener y contar con un aeropuerto al interior de la Ciudad de México, y cómo toda esta zona, pues digamos, cercana y aledaña al aeropuerto de la Ciudad de México han venido teniendo afectaciones directas desde hace muchísimos años, y es de llamar la atención que ninguna autoridad en todo este tiempo ha hecho nada, digamos, para procurar que esto se modifique. Entonces, un poco en el panorama general, pensar que la salud, de alguna manera, y lo dice la OMS hace mucho tiempo, es un estado de completo bienestar físico, ¿no? O sea, no significa justamente la ausencia de enfermedad, sino significa el bienestar. Y que nuestro artículo 4 constitucional de alguna manera nos da el derecho a un ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Creo que esto es algo que en principio lo que dice la Constitución es que el Estado lo tiene que garantizar. Lamentablemente, con respecto al ruido, pues ha sido un mal invisible que yo creo que no ha sido lo suficientemente abordado por quienes pues deciden y fomentan las leyes y toman las decisiones. Entonces, este derecho a un ambiente sano, que antes se pensaba únicamente en términos de aire o de la posibilidad de recursos naturales, bueno, pues el ruido finalmente es el segundo contaminante ambiental de las ciudades, y no solamente las ciudades a nivel, o sea, no solamente los entornos urbanos, sino lamentablemente ahora está afectando los entornos, por supuesto, naturales, ¿no? Ya es sabido que el daño que tiene en este tipo de entornos naturales a las especies, pues hay muchas especies que están en riesgo por lo que tiene que ver con la reproducción y supervivencia. Entonces creo que es importante entender que este derecho a un ambiente sano es para todos los seres vivos, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Estos son los aviones que sobrevuelan ahora nuestra ciudad, ¿no? Bueno, que sobrevuelan hace mucho, pero ahora cambiaron justamente pues los vuelos. Y hay que entender también que el ruido, y quizás lo que se vuelve complicado, pues tiene sus características también en términos subjetivos. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la molestia, pero bueno, ya veremos más adelante que están las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo en términos de los decibeles, ¿no? O sea, finalmente el ruido se trabaja, o las mediciones que hacemos de ruido, pues tienen un índice, y ese índice y ese indicador está recomendado y tiene influencia directamente sobre nuestra salud. Pero creo que es importante pensar es que el ruido es el destructor de eso que deseamos hacer, realizar, escuchar, ¿no? Finalmente es eso que no nos permite hacer algo, que interrumpe algo que estamos haciendo. Y me gusta mucho también esta otra definición, que es esa falta de equilibrio sonoro. O sea, finalmente, si hablamos en términos de cambio climático y de lo que estamos haciendo como actividad humana, pues lo que tenemos que regresar o intentar es ese equilibrio entre el entorno natural y el entorno construido o la vida humana, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. También otra cuestión, y es bien interesante justamente el trabajo en términos de redes sociales o las respuestas que se tienen, pues sí, el ruido no discrimina, no reconoce de barreras y tiene un impacto acumulativo y casi irreversible en la salud. O sea, creo que es importante entender que no significa que un sonido nos agrade o no nos agrade, ¿no? O sea, no hablamos en eso, sino finalmente a partir de ciertos decibeles, el ruido tiene una afectación directa sobre la salud de las personas y los seres vivos en general. Entonces, creo que eso hay que entenderlo. Y también entender que el ruido, como dice ahí, no reconoce barreras. Es decir, el ruido digamos, oímos, escuchamos, primero durante las 24 horas del día, ¿no? Porque finalmente los oídos están abiertos a todos estos estímulos sonoros. El sonido se vibra con el cuerpo, porque el sonido es vibración, entonces no solamente entra, digamos, por el oído, sino entra por el resto del cuerpo, ¿no? O sea, finalmente hay ahí una cuestión, y pasa exactamente igual con todos los seres vivos. Y la otra es que las barreras, de alguna manera, va encontrando esos huecos para irse colando, ¿no? Entonces, muchas veces, como hemos construido la ciudad y lo que hemos hecho con pues, la construcción y la planeación de las ciudades, es que intensificamos aquellos sonidos y eso se acaba volviendo ruido y llega a zonas en donde probablemente no lo había, ¿no? O sea, finalmente estamos trasladando incluso temas de ruido a otras zonas por construcción de segundos pisos, por la manera en que construimos algunos edificios, por, en fin, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con equipamientos, infraestructuras, etcétera. Hay tres tipos de ruido, digamos, importantes, ¿no? Este que es el continuo, que es este que podemos escuchar de alguna manera en donde la velocidad oscila en un sonómetro en un rango inferior a 5 decibeles, más o menos podría ser casi una línea recta.
Este discontinuo, que es el que es muy, muy molesto, ¿no? Que tiene una cuestión aleatoria, ¿no? Más o menos grande. Yo podría decir, por ejemplo, que justamente el ruido de los aviones y los estudios que se han hecho, pues hablan de, digamos, una fluctuación entre los 45, 50 decibeles hasta los 80 en algunos puntos, ¿no? Decir que no solamente la Ciudad de México es la afectada, sino toda una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Ahora mostraré unos mapas. Y también hay otro tipo de ruido que es el impulsivo de impacto, ¿no? Ese que de alguna manera dura muy poco, pero que es muy brusco y muy violento, que puede ser, por supuesto, otro tipo de ruido como son los cohetes, ¿no? Que tienen una afectación. Los que tenemos animales domésticos sabemos perfectamente que los cohetes, pues les alteran muchísimo el comportamiento. Se transmite por vía aérea o por ruido de impacto, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, pues si uno lo puede sentir, o sea, si uno puede sentir la vibración, es un ruido de impacto, porque así se transmite, ¿no? Es un golpe de alguna manera en alguna, pensar, por ejemplo, en alguna estructura cuando uno está dentro de la casa, bueno, si no se puede sentir esa vibración, pero lo puede oír al oído, entonces es ruido aéreo, es ese que se transmite por el aire. Entonces es importante empezar a entender esto, incluso en términos de pensar cómo estamos desarrollando los espacios, qué estamos haciendo. Soy arquitecta de formación, entonces por supuesto todo el tiempo estoy pensando en términos de lo espacial, cómo lo espacial influye en la manera que también percibimos, escuchamos y sentimos ese ruido, ¿no? Ese contaminante que de alguna manera está afectando nuestro bienestar, de lo que se habla, digamos, en términos de la salud. ¿Qué está pasando en las ciudades y qué estamos haciendo a nivel urbano? Pues evidentemente cada vez tenemos más actividades productivas que no van en correspondencia con una responsabilidad y lo que tiene que ver con un impacto en la vida pues, humana, ¿no? En el mundo. Tenemos una red vial deficiente, por lo menos en general en nuestro país, ¿no? Un tráfico vehicular que todavía no se logra resolver con lo que tendría que ser otro tipo de movilidad, ¿no? O sea, finalmente es importante pensar en otros tipos de movilidad que tengan un impacto menos grave frente a nivel, digamos, de aire, de ruido, etcétera. Por supuesto, cada vez hay más actividades recreativas, comerciales y de construcción. Y sí, hay que considerar también esta cuestión de los hábitos y actitudes personales. O sea, mi colega Ana Lidia dice siempre, somos entes ruidosos y somos entes ruidosos. O sea, hay que asumirse también como parte del problema, ¿no? Y estas se ven, digamos, traducido en fuentes emisoras de ruido urbano, que son el transporte vehicular aéreo, decir que justamente la mayor molestia por ruido en las ciudades normalmente es que proviene del transporte vehicular, y ahora lamentablemente en una ciudad como la nuestra, mucho de lo que pasa tiene que ver con el ruido aéreo, y con el ruido aéreo no solo de aviones, sino de helicópteros. O sea, el tema de la saturación ahora del espacio aéreo también por los helicópteros es muy grave. Por supuesto, lo que tiene que ver con establecimientos mercantiles y de servicios, el ruido de los vecinos, ¿no? Lo que decía de las construcciones y la infraestructura, y las actividades de ocio y recreación. Para los distintos tipos de fuentes, evidentemente también hay legislación. La crítica que yo siempre hago en términos de la legislación mexicana es que primero no es lo suficientemente robusta, es muy ambigua en términos de cómo se tiene que medir, acaba siendo poco operativa, o sea, porque finalmente las leyes existen, hay normas, pero no hay reglamentos que los acompañen, no hay un mapa de ruido que sea público, no hay consideraciones en términos de salud, no hay recomendaciones en ese sentido, y el ruido no forma parte de la agenda pública todavía en este país, ¿no? Entonces, esa insistencia, ese activismo también va en ese sentido. O sea, es decir, finalmente sí necesitamos que este tipo de fuentes, tanto móviles como fuentes fijas, empiecen a estar dentro de esa ley y se actúe en consecuencia, ¿no? Bueno, como decía, tiene un impacto y un efecto prolongado sobre el organismo. Está, por supuesto, y siempre hay que tener esta consideración, y quienes nos dedicamos a trabajar al sonido, pues sabemos que el tema de los decibeles es bien complicado de explicar, ¿no? Entonces siempre esta referencia hacia otro sonido conocido es importante, ¿no? O sea, finalmente esto que tiene que ver con cuántos decibeles implica una conversación en voz baja, o cuánto es un despegue de un avión, o qué significa una explosión, etcétera, ¿no? Y cómo los ambientes de alguna manera se pueden ir clasificando dependiendo de esos decibeles, ¿no? Y pensar también que el ruido es la composición o todos los sonidos que en algún momento dado se presentan en un espacio, ¿no? O sea, y entonces ahí es cuando hay que empezar a hacer un trabajo muy minucioso de saber cuál es esa fuente que de alguna manera pues, resalta sobre las otras. No voy a ahondar exactamente en qué implicaciones tiene en términos de salud, pero sí pensar que cuáles son los efectos nocivos del ruido y sus umbrales en términos humanos, ¿no? O sea, para tener, van desde los 30 obviamente hasta los 110, 140, o sea, se puede perder el oído a corto plazo, y sería cosa de revisar justamente esta tesis
de doctorado que hizo Ana Lidia, fantástica en términos de trabajó con la gente cercana al aeropuerto de la Ciudad de México y cuál es esta capacidad auditiva que tiene, ¿no? Pero también se vuelve muy complicada la comunicación en un país, empieza a generar otro tipo de problemas incluso sociales, ¿no? O sea, cuando no nos podemos comunicar entre unos y otros, pues de alguna manera se empieza a perder eso que se llama sociedad, eso que se llama ciudadanía, eso que se llama establecer contactos, que son fundamentales, ¿no? Para la vida diaria y que incluso están, evidentemente, pues determinan esto que tiene que ver con el bienestar. Aquí una lista rápida, ¿no? O sea, finalmente facilita o es importante en términos del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque siempre se asocia el ruido con cuestiones de capacidad auditiva, pero evidentemente está y afecta a todo el resto del cuerpo, ¿no? Se puede decir que el 3% de muertes por enfermedades coronarias puede estar atribuida a esta contaminación acústica, esto habla a nivel mundial, afecta a los patrones de sueño, ¿no? O sea, dolores de cabeza, presión alta, incluso fallos cardíacos, en fin, afectaciones psicológicas y lo que decía al inicio, ¿no? O sea, afecta a los animales de igual manera, cambios de conducta, desorientación. Finalmente hay fauna que está en riesgo por la manera que estamos, o sea, por lo cómo somos de ruidosos en las ciudades, en los entornos urbanos. No solamente tiene impactos en la salud, sino también tiene impactos sociales y económicos, ¿no? O sea, finalmente hay un impacto, digamos, a nivel transversal y por eso yo siempre digo, bueno, finalmente habría que pensar en el sonido en términos mucho más transversales con respecto a todo lo que hacemos en las ciudades, política pública, planeación, etcétera, ¿no? Y el caso particular justamente de lo que digamos, lo que ahora estamos trabajando con muchas asociaciones vecinales, viendo qué se puede hacer, es esto que tiene que ver con el tráfico aéreo, que ahora, pues de alguna manera está afectando la vida de si ya afectaba a 1,5 millón de personas, ahora afecta a 1,5 millones más, ¿no? O sea, estamos impactados cerca de 3 millones de personas de la ciudad, ¿no? O sea, pensar el tamaño que tiene esta ciudad, la densidad que tiene esta ciudad, la forma que tiene esta ciudad, y entonces estamos llevando el problema del ruido aéreo que ya teníamos, porque el aeropuerto, insisto, está dentro de la Ciudad de México, a otros sitios. Entonces se está ampliando todavía más el espectro, digamos, de impacto de esto que son los vuelos de los aviones. Y sí, o sea, este cartón de Forge siempre me gusta, ¿no? Mostrarlo porque, bueno, finalmente, por favor, oigan, nuestros votos serían, justamente los damos también para que velen por nuestro derecho al descanso. O sea, el derecho al descanso es fundamental y, pues, lamentablemente esto es lo que oímos buena parte del tiempo durante nuestros días, en donde se vuelve muy difícil hacer tu actividad diaria, ¿no? En donde tienes que interrumpir, alzar la voz, ¿no? O sea, esto es, creo, y los testimonios muestran que la gente está angustiada, está consumiendo muchos más analgésicos de los necesarios, ¿no? O sea, finalmente, y la gente tiene que generar nuevos hábitos, incluso de conducta, para que esto de alguna manera pues le permita dormir algunas horas, porque los vuelos van desde las 4 de la mañana hasta, no sé, la 1 o algo así, o sea, las horas, digamos, en calma, por decirlo, y hay, por supuesto, horas pico de aviones, en fin, ¿no? Y ahora que se regresa esta actividad, porque es cierto que tuvimos una pausa, digamos, en este sentido, pero ahora que se regresa esta actividad, llevamos 7 meses en donde cada vez se incrementan más el número de vuelos, ¿no? En esto que ahora pues ya estamos como en una pandemia, no sé, no quisiera andar en eso, no me voy a meter en ese tema. Pero bueno, este es el diseño. Del lado izquierdo aparece el espacio aéreo previo y que por supuesto afectaba muchísimas zonas. O sea, yo no quisiera decir que esto es lo bueno, o sea, finalmente, pero se ve en el mapa del lado derecho justamente la afectación que tiene ahora en donde están las zonas de patrimonio mundial y los espacios verdes, ¿no? O sea, finalmente ahí se ve. Y cómo de alguna manera es cierto que los decibeles en esto azul y en este modelo, que quiero decir aparte que es un trabajo que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo con un grupo de personas, un colega de la Ibero, Juan Manuel Núñez, un colega de la UNAM, Miguel Riva, un consultor privado que justamente es quien fue de los primeros que empezó a trabajar en esto, que es Pablo, un estudiante del doctorado en Penn University, que es Elizabeth. Entonces estamos trabajando justamente en esto, probablemente, espero que pronto, podamos publicar algo de esta investigación que no solamente habla de las afectaciones por ruido, sino las afectaciones en general de un rediseño como este, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los pueblos originarios? ¿Cuáles son esos testimonios de vecino? Porque el componente también en términos de ruido pasa y hay que recoger eso que tiene que ver con la percepción y cómo lo está viviendo la gente, ¿no? Entonces, bueno,
No quisiera andar mucho más y tampoco quiero tomar mucho más tiempo de esto, pero bueno, finalmente se sabe que el ruido de aviones nocturno puede provocar la muerte en un plazo muy corto, ¿no? O sea, finalmente sí es cierto que hay una afectación directa de los testimonios de los comités vecinales con los que trabajamos y hemos estado pues de la mano hasta yendo a manifestaciones y buscando citas para ver qué se puede hacer, pues no me dejarán mentir que la angustia, el estrés que se vive de noche es tremendo. Pueden generar desarrollo de hipertensión, desarrollo de arritmias cardiovasculares e ictus. Y bueno, tiene también estas otras consideraciones que no son vinculadas a la salud, pero tiene que ver con directamente el valor de las viviendas, ¿no? O sea, finalmente, y aquí creo que cabe el paréntesis de decir, es grave pensar que el ruido, al no considerarse, también está generando una segregación social mayor de la que ya tenemos. O sea, finalmente el ruido está haciendo que aquellos que pueden pagar por un derecho al silencio, un derecho al descanso, lo hagan. Y aquellos otros que no podemos. Entonces, cada vez la ciudad, o sea, tenemos una zonificación negativa en términos incluso del ruido, ¿no? Ahora, con el rediseño, por ejemplo, del espacio aéreo, hay una mayor afectación a personas y a ciertas colonias que de alguna manera viven en un grado de vulnerabilidad. Y entonces esto es muy grave también, ¿no? O sea, finalmente siempre pagan los platos rotos, digamos, por las cuestiones negativas, quienes más vulnerables son en los entornos urbanos. Creo que es importante también entender que cómo está compuesta la ciudad y este comportamiento sonoro está intrínsecamente ligado a cómo hemos construido la ciudad. O sea, finalmente hay fachadas que de alguna manera en estas trayectorias funcionan como cañón. Yo les puedo decir que vivo en una especie de resonancia permanente entre los aviones, entre un edificio y otro, ¿no? Yo vivo en un edificio, el de enfrente me rebota y yo le reboto al mismo tiempo, ¿no? Entonces es, de verdad, no solamente oímos el avión, sino la trayectoria de ese ruido que de alguna manera se queda mucho más tiempo en el aire del que tenemos, digamos, solamente la aproximación que hacen. Y que ahora, desde el 18, las recomendaciones que hace la Organización de la Salud incluso disminuyeron en términos de decibeles. O sea, se vio que de alguna manera antes estábamos en los 50, 55 y ahora se pasa a 45, 40, ¿no? O sea, finalmente sí hay un tema de cómo las afectaciones en la salud, las distintas investigaciones que se han hecho demuestran que cada vez hay que tener un mayor control sobre esos decibeles que generamos. Y bueno, y ahora perdón, porque el ruido, por supuesto, siempre se cuela, como digo, no discrimina y entonces se cuela por las ventanas. ¿Qué se pueden hacer? Porque se pueden hacer cosas, ¿no? Reubicar puntos de despegue, pensar justamente cómo se planean las zonas alrededor. Hay procedimientos de operación para reducción de ruido, restricciones, incluso en términos de horarios, ¿no? O sea, sí hay cosas y estrategias que se pueden hacer. Pero pensar en el número de personas expuestas, pensar en justamente todas estas zonas afectadas. ¿Qué pasa con todas estas zonas del sur de la ciudad, por ejemplo, en donde tenemos, pues, zonas protegidas por justamente la biodiversidad que todavía tienen, ¿no? A pesar de que están contiguas a la ciudad, tienen una biodiversidad muy importante. Estoy segura que Sandra podrá explicar mucho mejor lo que tiene que ver el ruido y las especies, ¿no? Pero justo es bien importante esta parte, empezar a tener zonas de protección contra el ruido, sobre todo en la noche. Y por último, y porque bueno, pues finalmente también parte de lo que hablamos en términos de ecología acústica, lo que tiene que ver con el ruido, cómo de alguna manera hay que reeducarnos en términos de lo que escuchamos. Hace tiempo formulé esto que se llama el diario sonoro, en donde una de las cosas que se busca hacer, y esto es mucha inspiración de lo que he trabajado alguna vez con Perla, ¿no? Que tiene que ver con cómo de alguna manera se perciben los espacios y cómo podemos actuar con esa percepción. O sea, hay que empezar a recoger aquello de cómo se habitan los espacios, cómo se habitan los entornos sonoros, qué nos significan y por supuesto de alguna manera así también, y que es fundamental concientizar. O sea, finalmente lo que pasa con el ruido en las ciudades es que hay una falta de conciencia y sensibilización hacia este contaminante. Entonces, a través del diario sonoro es una de las cosas que se busca hacer. Hay muchísimas otras herramientas, por supuesto. Esta es una de las que yo he venido trabajando hace algún tiempo y me pareció pues importante y pertinente por lo menos comentar. Pero bueno, pues agradezco muchísimo porque justo creo que entender el ruido como algo de interés común y que para mejorar acústicamente nuestros entornos hay que trabajar en conjunto como sociedad, hay que trabajar en conjunto en términos interdisciplinares porque el ruido de alguna manera atraviesa muchas de las disciplinas, ¿no? Con las que estamos habituados a trabajar y hay que pensar en nuevas líneas de investigación, nuevos posibles soluciones, estrategias y diagnósticos de cómo de alguna manera pues mejorar esto que es los entornos sonoros en los que habitamos todos los días.
Pues muchísimas gracias, Perla, y bueno, pues aquí quedo para escuchar a mis colegas. Muchísimas gracias, Jimena. Realmente siempre es un gusto escucharte porque cambia la perspectiva de quienes asumimos que el ruido es algo natural, es algo que, con lo cual tenemos que vivir obligadamente. Perdemos esa esencia que es nuestra naturaleza sonora, ¿verdad? Y nuestra comunicación se ve afectada y agregaría, se generan muchas violencias acústicas derivadas de esta falta de comunicación. Yo quisiera un poco retomar 3 ideas fundamentales que nos ha aportado Jimena, bueno, entre muchas, pues el equilibrio entre el entorno natural y el entorno ecológico. Creo que esa es una aportación muy importante de este congreso que desde la perspectiva de los archivistas sonoros y audiovisuales no podemos perder de vista. También ha formulado claramente cómo el ruido es un problema social, existe, aunque no nos demos cuenta de ello, y tiene afectaciones en la salud. Y todas y todos somos vulnerables al ruido. Así que les invito, sé que el tiempo es reducido, nos gustaría quedarnos a seguir escuchando precisamente esta exposición, pero les invito a formular preguntas. Y ahora, pues la verdad es que toca el turno de escuchar a Sandra Gallo, a la doctora Sandra Gallo. Gracias, Jimena. Vamos a escuchar a Sandra. Antes de darle la palabra a Sandra, quiero decirles que Sandra es desde 2019 directora de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Obtuvo la maestría en Ciencias de Ecología Marina, Departamento de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California. Su tesis fue sobre variación geográfica en los llamados de salpintes absolutus en la isla de Guadalupe. Ella ganó el primer lugar en el concurso México Suena Así, en la creación del mapa sonoro de México, como no recordar, claro que sí, en la Fonoteca Nacional, cuando empezaba la Fonoteca Nacional. Y bueno, Sandra realmente es, también quiero subrayar, es investigadora y docente, tiene una amplia experiencia en el trabajo de campo, en la grabación de campo en entornos naturales y además en la reflexión en torno a las implicaciones que tiene precisamente el ruido en entornos naturales. Y es un gusto escucharte y recibirte en este Congreso Internacional de Archivos Digitales. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Perla. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias en verdad por la invitación a este evento. Pero bueno, el tema que yo voy a abordar, obviamente por mi naturaleza científica, ahí va un avión, otro, hace menos de 2 minutos pasó otro, es justamente llevarlos a un espacio natural. Prácticamente el tema lo quiero abordar a través de 2 historias, de 2 sitios en los que he tenido oportunidad de realizar pues los registros sonoros, y que justamente como bióloga en un principio que yo tuve el acercamiento, pues lo que intentaba era alejarme lo más posible, así que tenía que tomar aviones, camiones, barcos, lanchas, todo lo que fuera posible para ir a grabar a los lugares, pues digamos, más aislados de México, y esto pues son nuestras islas. Sin embargo, ya estando ahí, pues nos damos cuenta que aún ahí existe ruido, ¿no? De estos aviones que van, no sé, a 11,000 kilómetros de altura, y que bueno, ese ruido se mete en nuestras grabaciones. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar. En el caso de mi presentación, pues es ecología acústica en el contexto del cambio climático, y pues inicialmente es describir, ¿no? La base, digamos, de este registro, que es una pregunta que surge por muchas personas de qué es el paisaje sonoro, porque pues es un concepto, bueno, hacia la ciencia relativamente nuevo. Entonces, lo que consideramos es que el paisaje sonoro es un ensamble de sonidos envolventes que se producen en cada uno de los diferentes ecosistemas del planeta, y su composición depende de la expresión temporal de sus elementos. Es decir, cuando tú estás realizando grabaciones, puedes ir al mismo lugar 2, 3 días a la misma hora, y el paisaje sonoro nunca va a ser igual.
Sí, puede tener similitudes porque obviamente te encuentras en el mismo lugar, pero las expresiones temporales, en este caso de la fauna o el viento o el arroyo que se encuentra ahí, pues esa combinación, ¿no? Que sería como una composición musical, pues nunca es igual. Obviamente el concepto de paisaje sonoro pues tiene sus orígenes en el arte, ¿no? Murray Schafer, que desafortunadamente pues nos dejó de este plano hace unas semanas, pues es el padre del concepto del paisaje sonoro. Sin embargo, nosotros en el área de la biología y la ecología, pues nos funciona muy bien hacer separación, ¿no? Porque como humanos tenemos que separar para analizar, para poder clasificar. Entonces, pues tenemos la clasificación de las biofonías que corresponde a todos los sonidos que se generan por la fauna silvestre. Tenemos las geofonías, ahorita, bueno, un caso muy particular y muy famoso es el volcán, ¿no? de las Islas Canarias, el volcán de La Palma, que está generando unas geofonías impresionantes, pero puede ser el viento, puede ser el sonido del oleaje. Y lo que hablaba, bueno, también Jimena, tenemos la clasificación de las antropofonías, que son todos aquellos sonidos o ruido derivado de las actividades humanas. Nosotros, ¿cómo registramos los sonidos? En el área de la ecología básicamente se utilizan dos grandes técnicas, que son la parte de la bioacústica y como tal el registro del paisaje sonoro. Ok, la bioacústica consiste en grabaciones focales de individuos para minimizar el ambiente, en este caso el ruido, digamos, de fondo. Se utiliza tecnología de micrófonos unidireccionales, pueden ser en mono o también en estéreo. Cuando nosotros queremos realizar, por ejemplo, estudios de taxonomía y de evolución de las especies a través de sus vocalizaciones, pues hay otro avión. Pues la idea es también, uno, optimizar los recursos que llevamos, y digo, este congreso lo ha abordado de una manera excelente, toda la parte de la tecnología que necesitamos para realizar estos estudios. Y cuando tienes que realizar el registro y tienes que llevar pilas, cables, grabadoras, micrófonos, bueno, todo y casi doble o triple, porque vas a ir a un lugar aislado, vas a viajar muchos kilómetros donde no hay energía eléctrica, es pura energía solar, bueno, se tiene que llevar, digamos, todo extra. Y comúnmente, al optimizar tanto las capacidades de nuestras tarjetas de memoria, ¿no? Como la cantidad de pilas, pues bueno, se utilizan, y la memoria sobre todo que se genera, es decir, el peso de los archivos que nosotros generamos, pues es muy grande, ¿no? Entonces, cuando se trata de hacer grabaciones focales, pues se utilizan micrófonos mono, estéreo, justo para focalizar y poderles grabar prácticamente como hasta el alma a las aves que estamos estudiando, ¿no? Para poder hacer un registro de su repertorio vocal. Por otro lado, y es un paso, digamos, como de lo micro a lo macro, pues está el registro del paisaje sonoro, que son estas grabaciones en formato digital de alta calidad, bueno, al igual que la bioacústica, y multicanal. Esto es la gran diferencia. Se inicia en el estéreo, puede ser cuadrafónico, puede ser grabaciones en surround, envolventes, multicanal, ambisónicos, holofónicos. Ahora sí, que para lo que nuestro presupuesto nos alcance, pues es para llevar todas nuestras herramientas, todos nuestros juguetes al campo y poder, pues hacer el registro del paisaje sonoro. Recordemos que a diferencia de las producciones musicales, cuando nosotros vamos a hacer registro de paisaje sonoro en ecosistemas, no tenemos el control de nada. Dentro de un estudio de grabación tenemos pues muchas cosas controladas, la temperatura, el ruido, ¿no? Cuando nosotros salimos a campo, pues prácticamente no tenemos el control de nada. Y pues aquí algunos de los ejemplos, ¿no? Que se pueden utilizar, vean la diferencia, digamos, de las modalidades de las herramientas, ¿no? De los micrófonos que se utilizan, desde las cuestiones holofónicas, ¿no? También vemos aquí una grabación multicanal, estos los arrecifes de Australia, en donde ya tienes un arreglo, ¿no? De micrófonos que son multicanal, pero que aparte son sumergibles, ¿no? Que son ya hidrófonos. Bueno, dentro de la clasificación de las biofonías según su rango de frecuencia, Jimena ahorita lo compartía también, pues nosotros como humanos tenemos un rango, se supone que con nuestro sistema auditivo sano podemos escuchar de los 20 a los 20.000 Hz.
¿no? Es un rango de frecuencia media. Vemos el ejemplo como si fuera de un espectro de onda, ¿no? Auditivo, que va por arriba de los 20.000 Hz, pues se considera ultrasónico, raramente podemos escucharlo nosotros, y también por abajo de los 20 Hz, pues tenemos los sonidos infrasónicos. Dentro de los grupos de fauna que vocalizan dentro del espectro ultrasónico, pues tenemos a los mamíferos, ¿no? Voladores como los murciélagos, y también un rango amplio de insectos que estridulan, pues en estos rangos de frecuencias. Sin embargo, tenemos a los grandes mamíferos en el otro lado del espectro, por abajo de los 20 Hz, sabemos estas vibraciones, ¿no? Cómo se pueden comunicar los grandes paquidermos, los elefantes, a través de, bueno, muchos kilómetros de distancia, igual también mamíferos marinos como las grandes ballenas, a través de la comunicación bajo del agua, que bueno, es mucho más rápida que en el aire, y nosotros, digamos, coincidimos, nuestro rango de escucha, coincidimos con las vocalizaciones de las aves y de los anfibios. De ahí que la mayoría de la investigación y de las grabaciones bioacústicas que existen, pues justamente se generaron en las aves, ¿no? Haciendo grabaciones de las aves. Y aquí también cómo surge, cómo la tecnología hace años, de hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, toda esta tecnología, que bueno, no eran los micrófonos portátiles padrísimos y las grabadoras como ahora las conocemos, sino eran como las computadoras, pues eran unos armatostes súper grandes. En el año 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, pues este tipo de tecnología se libera al área científica y comienzan las grabaciones de bioacústica. Las primeras grabaciones, los registros primeros son en el año 1945 con aves en cautiverio. Ok, la ecología acústica, pues bueno, se incluye en estudios de ecología del paisaje. Pues fíjense, justamente en noviembre del 2011, estamos hablando de que hace 10 años exactamente. Para mí es un gran logro y me encanta poner esta diapositiva porque el arte y la ciencia, digamos que coinciden en un punto muy interesante, que es escuchar los paisajes del planeta. En marzo del 2011, la revista Bioscience, pues bueno, publica, él es Bernie Krause, justo quien propone la división de biofonías, geofonías y antropofonías. Bueno, pues hace una publicación, se le dedica el número en marzo de 2011, pero la revista de Landscape Ecology, que es una de las bases para el estudio visual, digamos, analítico de los paisajes, pues le dedica todo su número en noviembre del 2011 justamente al Soundscape Ecology, a la ecología del paisaje sonoro, en la cual pues la ecología, la ciencia abraza, acepta este concepto, y es decir, como está aquí la fotografía, pues no nada más se analiza ya. Se reconoce que el análisis de los ecosistemas debe de ser visual, ¿sí? De decir ausencia, presencia de especies, cómo está el paisaje, cómo está la distribución de la vegetación, puede ser una cortina antirruido, esto puede ayudar a transmitir el sonido, sino que ahora hay que incluir pues esta dimensión sonora dentro de los paisajes. Y fíjense, hace 10 años justamente que se hace este reconocimiento. Yo, la verdad, sí fue un gran logro porque pues como que la ciencia estaba un poco renuente de decir, ¿estás escuchando pajaritos? Bueno, sí, qué romántico, qué musical, pero ¿y eso qué? Hay muchísima información contenida en las vocalizaciones de las aves, en los paisajes sonoros en sí, toda una variedad, pues ahora sí que de sonidos. Aquí es muy interesante, fíjense, la ecología acústica, pues bueno, esta imagen que les comparto aquí es del año 1978, que se incluye en la publicación del Handbook of Acoustic Ecology, que pues bueno, lo edita Barry Truax, quien es compañero también de Murray Schafer, y que inician con el proyecto del Vancouver Soundscape Project, que son pues las bases justamente del paisaje sonoro. Aquí, ¿qué es lo que está graficando? Pues aquí nos dice los ciclos del paisaje sonoro natural, ¿sí? En este caso en la costa oeste de British Columbia, y pues relativo al volumen de los sonidos. Vean qué bonita gráfica, inicia en enero, ¿no? Está todo el año de enero a diciembre, y lo que está él aquí ejemplificando pues es la actividad de tanto las geofonías como las biofonías, es decir, las vocalizaciones de los elks, de los lobos, de las ranas, ¿no? De las aves, de los insectos. Entonces, ya esta conciencia, que es como lo mencionaba Perry, lo mencionaba Jimena, pues lo que tenemos que hacer primero es conciencia de qué sonidos nos están rodeando para poder ahora sí incidir en política pública, y muchos
digamos, pasos que son necesarios, pero primeramente el poder identificar qué paisaje sonoro tenemos alrededor. Este diagrama me gustó mucho, es de Leah Berkeley, muchos de ustedes la conocerán. Esto, pues bueno, data del 2017, ella está realizando grabaciones de campo en diferentes partes del mundo, principalmente en la parte de Australia y Nueva Zelanda. Y me parece muy interesante cómo define la parte de ecología acústica, que si se fijan tiene la parte artística y cultural del lado izquierdo y tiene la parte científica biológica. Es esta fusión de dos grandes disciplinas que es el arte y la ciencia, y justo, pues a mí me parece hermoso que donde hace esa fusión y esa confluencia, pues es en la parte de los sonidos. Por eso las reuniones que hemos tenido en la fonoteca y los congresos como estos que nos congregan a personas especialistas de diferentes disciplinas y todo con base en el sonido. Eso a mí me parece, pues bueno, muy, muy interesante. He aprendido muchísimo también de mis colegas artistas. Y bueno, yo les he platicado nuestras locuras y nuestros detalles que nos ponemos a analizar ahora sí que literalmente las frecuencias a través de espectros y bueno, muchas cuestiones científicas. Básicamente, digamos, dentro de mi historia, pues es enfocarme en la parte científica, es decir, la parte de la técnica de campo, que es importantísimo poder hacer las mejores grabaciones de campo desde el inicio. Muchas personas que están iniciando a grabar dicen, bueno, ya cuando me vaya al estudio, pues le pongo un filtro, le subo, le bajo, le acomodo. Lo ideal cuando estamos haciendo grabaciones para ciencia es modificar lo menos posible, porque, por ejemplo, sería un sacrilegio ir y grabar en MP3. Imagínense hasta estos lugares donde ahorita rápidamente los voy a llevar a viajar, tanto esfuerzo y tanto presupuesto que se invierte para grabar en una baja calidad, pues no concuerda, ¿no?, con lo que necesitamos. Entonces, bueno, este diagrama que presentó Leah Berkeley en un congreso justamente en el 2017 me pareció muy interesante porque al ser una disciplina también pues relativamente nueva, se va armando, ¿no? Y quedan un poco más claro para las diferentes disciplinas. Que bueno, el concepto de paisaje sonoro pues data de los 70, sin embargo, como les comento, exactamente hace 10 años es que la ciencia acepta pues este paisaje. Para llevarlos a viajar un poquito, el sitio de estudio, pues estamos hablando de México, de la parte noroeste y occidente, que es donde me encuentro ahora. Hace unos años estuvimos realizando el proyecto Paisaje Sonoro de las Islas de México. Ahorita está un poquito en pausa por las cuestiones laborales, pero lo vamos a activar. Y aquí son algunos de los sitios en donde estuvimos realizando grabaciones, que es la parte del Golfo de California, la parte del Pacífico, justo en los alrededores de la península de Baja California, y justo aquí en esta partecita está Isla Raza, que es donde vamos a viajar y que justamente coincide con la ruta, una ruta muy transitada de aviones, ¿no? Del centro del país hacia la parte de California. Esta es Isla Raza, es una isla muy pequeñita, Raza prácticamente porque tiene pues unas montañas muy de poca altura, es un paisaje hermosísimo, como todas las islas que tenemos en México, y tiene estas 3 lagunas. Esta isla es muy diferente, 4 meses al año se satura de aves aquí. Entonces, el paisaje sonoro en la temporada reproductiva de las aves marinas es muy diferente a cuando ellas no están en la isla. Prácticamente es muy, en verdad, muy, muy diferente. Vale la pena platicarles rapidísimo la historia. En el año de 1900, esta isla, como varias en México y bueno, como muchas también en Sudamérica, fue sujeta a extracción de guano, prácticamente limpiaban las rocas. Este es un paisaje en la foto de abajo, un paisaje de cómo se encuentra actualmente, prácticamente las rocas eran apiladas. Entonces imagínense el cambio en el paisaje que se tuvo. También, bueno, por desarrollos mineros en la península de Baja California, pues aquí se les dieron muchas aves, y qué es lo que dicen los humanos, hay muchas aves, pues obviamente hay muchos huevos, y entonces vamos a colectar estos huevos, ¿no?, de una población de gaviotas silvestres para, en 1901 se inaugura la minera El Boleo, específicamente en la población de Santa Rosalía, se abre una panadería de estilo francés, que es muy famosa en toda Baja California. Sin embargo, lo que pocos saben es que el pan, antes, ahora ya no, pues se realizaba justamente con huevos de gaviotas provenientes de Isla Raza. Obviamente la presencia humana pues tiene sus consecuencias al no ser cuidadosos o no tener el conocimiento.
tantas embarcaciones que iban y venían a este lugar, pues provocaron la introducción de especies invasoras, sobre todo pues de las ratas, ¿no? La rata doméstica que causó, como en muchas islas, causó unas pues consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque les comentaba, esta isla se llena prácticamente 4 meses al año y aquí llega el 95% de la población mundial de la gaviota ploma, que es gaviota semiendémica, que es Larus hermani. Aproximadamente 530,000 individuos se encuentran 4 meses en esta isla. Pero también otra especie resulta que le gusta mucho llegar aquí, que es el 95% de la población mundial de esta especie de charrán, que es el Thalassius elegans. Y tenemos obviamente otras especies, ¿no? El Thalassius maximus, que llega en menores cantidades. Aquí vive y es endémica del Golfo de California, esta otra gaviota que es Larus libens. Entonces, bueno, tenemos un sitio que es muy chiquitito, que fue muy impactado, que tiene una historia, que eso sería motivo de otra charla, historia de restauración exitosa. Sin embargo, bueno, la cuestión del registro del paisaje sonoro, ¿no? Vemos otro ángulo de esta isla. Los valles, lo que se ve como un color más cafecito, pues son los sitios de anidación que utilizan todas estas aves. Prácticamente no cabe un ave más. Y cuando estás como humano aquí en estos sitios, pues también uno tiene que adaptarse a vivir en estos lugares en las temporadas que estamos haciendo el registro. Voy a presentarles un videito, es 1.5 minutos. Espero que sí se escuche. Si no se escucha, Perla, por favor, me dices. Voy a reproducirlo para llevármelos a viajar un poco a este lugar. Pues bueno, a lo mejor dirán, ay, qué padre, sí, los pajaritos, qué padre estar ahí en ese lugar, alejado de todo el mundo. Pues sí, pero imagínense que este sonido que ahorita fue minuto, bueno, ni siquiera 1.5 minutos, 1 minuto con 16 segundos. Este paisaje sonoro son miles de aves vocalizando 24 horas, o sea, en la noche no guardan silencio. Están en su cortejo, están ahora sí que en sus asuntos, ¿no? Los humanos ahí no importamos, pero son horas y horas de información. O sea, tenemos una sincronía reproductiva y lo que a los oídos, a lo mejor de muchos de ustedes, pues es un aparente caos acústico. Sin embargo, ellos evolutivamente, pues se pueden identificar, tienen a sus crías, llega la mamá volando a través de las vocalizaciones, pues encuentran, digo, ante nuestros ojos todos los pollitos son como iguales, pero ellos pueden encontrarse. Entonces, bueno, hay muchísima información que estamos por ahí descubriendo también. Y fíjense, aquí, pues bueno, de esta gaviota que es pues semi-endémica de México, pues qué es lo que podemos desmenuzar, lo que les comentaba, que platicaba con mis amigos artistas, pues la descripción de repertorios vocales, ¿no? De diferentes especies. Entonces, de toda esta maraña de sonidos que escuchamos ahorita, pues hay justamente que separarlos y que poder analizar. Aquí vemos los espectros de las diferentes vocalizaciones que tiene, por ejemplo, esta gaviota, ¿no? También realizamos aquí en este lugar grabaciones nocturnas. ¿Por qué? Porque tenemos aves que tienen hábitos nocturnos en madrigueras y que había que buscarlos, y la única manera de poderlos encontrar, en este caso es una especie en peligro de extinción que es semiendémica, que es la pardela mexicana. En la última salida a campo que tuvimos, pues no tuvimos el éxito, ¿no? Dejamos los micrófonos grabando, hicimos otra vez el análisis y no encontramos vocalizaciones y bueno, pues hay que seguir.
El efecto del cambio climático en las aves marinas, considerando un escenario de aumento de temperatura superficial del océano, que eso ya lo tenemos completamente registrado, ¿no? Y comprobado, pues afecta los cambios en la distribución geográfica de las especies, los cambios en la producción primaria y secundaria del océano. Ahorita les voy a comentar, eso es bien importante, por eso lo puse en amarillo. Hay alteraciones en la producción de oxígeno, cambios en el secuestro, la absorción del carbono, digamos, parte de los servicios ambientales que otorgan los océanos, los cambios en el ciclo biogeoquímico, esto afecta muchísimo a los corales, la baja sobrevivencia en aves marinas, es decir, el efecto en el número de crías. En la región de las Grandes Islas, que es donde se encuentra Isla Raza, en la parte media del Golfo de California, en México, durante los años 2012, 2013 y 2014 se registró un incremento de temperatura, también derivado con cuestiones del fenómeno del Niño. Se incrementa la temperatura del mar y se reduce la disponibilidad de alimento para las aves. Por lo tanto, no anidan durante 3 temporadas consecutivas, lo que significa que no hay descendencia, ¿no? Entonces, eso es gravísimo cuando tienes un lugar que alberga el 95% de la población y por 3 años consecutivos no tienen crías, pues eso, imagínense, es una disminución en la sobrevivencia de la especie, no de la población, de la especie. ¿Qué es lo que sucede? Aquí esta gráfica rapidísimo, si tenemos aquí donde dice environment, ¿no? En el medio ambiente se calienta, cambia o disminuye la producción de fitoplancton. Obviamente el zooplancton se alimenta del fitoplancton. Los pelágicos menores, que son como la macarela o las sardinas, pues se alimentan de estos tipos de plancton, y las aves marinas pues comen macarelas y sardinas. Entonces va toda esta cadenita que simplemente el aumento de la temperatura influye en la producción primaria, que es lo que es el plancton, es parte de la producción primaria, y pues obviamente si las aves están encontrando baja cantidad de alimento, no van a poner huevos, ¿no? Y entonces vamos a tener pues esta situación. Fíjese hasta dónde afecta. ¿Cómo ha cambiado el clima en los últimos años? Pues creo que en las redes encontramos diferentes gráficas, ¿no? Unas muy lindas con estos colores. Esto viene de Scott Duncan, que es un meteorólogo, y pues bueno, están graficando 2020 años de la temperatura en nuestro planeta, ¿no? Veamos justamente aquí en la parte última está este pico en rojo, que es un zoom a los últimos 140 años, ¿no? Que vemos que prácticamente pues la temperatura aumenta de una manera pues muy acelerada, que no se había visto en otros tiempos. Fíjense, acabamos de terminar el mes de octubre de este año 2021, pues ha sido el más cálido en la historia registrada a nivel mundial. Entonces tenemos un incremento de 4.3 grados centígrados. Y bueno, esta gráfica es de un investigador del Instituto Finlandés de Meteorología, ¿no? En donde en los polos posiblemente se hace más evidente la cuestión del calentamiento y el derretimiento. No importa qué tipo de gráficas utilicemos, el mapeo de cambios en la temperatura global pues se ve así. Vemos en la parte superior cómo se mapea en los años de 1850 y en la parte inferior pues hacia los 2020, ¿no? Prácticamente el incremento de la temperatura ya, como les decía, está registrado, está comprobado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Justamente de manera paralela está sucediendo ahorita, el día de mañana finaliza la COP26, ¿no? En Glasgow, en Escocia. Se están llegando a acuerdos, pero los acuerdos se realizaron también en la Cumbre de París hace varios años, y justamente se llega a Glasgow con esos acuerdos no cumplidos. Entonces, pues veamos cómo termina, porque no nada más ahora ya estamos en riesgo nosotros, las poblaciones humanas, con ese tipo de cambios y de los desastres naturales, sino obviamente hay una afectación a las poblaciones silvestres que no estamos registrando en su totalidad. Las temperaturas extremas en la zona continental, ahora ya me los traje al continente, al occidente de México, han provocado grandes incendios forestales, y eso, bueno, lo vemos en las noticias. Ahora están terminando aquí en el occidente está terminando la temporada de lluvias, y pues ya estamos preparados para pues la nueva temporada, ¿no? Que seguramente tendremos, desafortunadamente, pues incendios muy intensos, que esa es la cuestión del cambio climático ahora, cómo ha afectado sobre todo aquí occidente de México. Sí había incendios, pero ahora son muy intensos, con mucha severidad y también muy explosivos, lo que pues también se hace difícil el poder realizar su combate. Así es como se ve nuestro país en los meses de secas, ¿no? Estos son imágenes satelitales de dos satélites, ¿no? Que son BIRS y MODIS.
son pues las alertas, ¿no? De fuego, y les digo, así es como comúnmente se ve en nuestro país, pues casi 6 meses al año. Y el estado de Jalisco pues no se queda atrás, ¿no? Desafortunadamente la cobertura forestal que tenemos pues es mucho combustible, tenemos muchos bosques de coníferas que pues son altamente combustibles, y tenemos también mucha insensibilidad y mucha, pues bueno, no quiero abundar en ese tema, pero también, ¿no? Las actividades humanas irresponsables pues nos llevan a tener prácticamente nuestro territorio con el fuego durante varios meses. Ya para terminar, voy a presentarles este otro videito que hicimos de la temporada pasada. Es un ejemplo de cómo se escucha también los incendios forestales, porque en nuestros bosques el paisaje sonoro ha cambiado, como les comentaba, y es totalmente, como dice Jimena, ¿no? O sea, este tipo de sonidos se sienten con todo el cuerpo, más toda la adrenalina que se tiene cuando tienes realmente el fuego enfrente, se los voy a compartir. Es pocos minutos también. Pues bueno, ya para cerrar las conclusiones de mi ponencia Ecología Acústica en el contexto de cambio climático, como les digo, pues la COP está a punto de finalizar, veamos qué son los acuerdos a los que se llegan y sobre todo cómo los vamos a cumplir. De manera de conclusión, el registro sonoro y el análisis de los ecosistemas es indispensable para documentar los cambios, de preferencia tener estudios a largo plazo, y pues hay que iniciarlos ya. Para ingresar a espacios naturales como las reservas es necesario seguir un protocolo de ética y responsabilidad para evitar perturbar a las especies silvestres, así como también generar la gran cantidad de residuos electrónicos, ¿no? que provienen pues de esta actividad. En las islas mexicanas, que reciben grandes colonias de aves marinas, el silencio es un indicador de disturbio, de alteraciones en el comportamiento que ponen en riesgo la sobrevivencia de las especies. Es decir, en esos lugares, si está este ruido, digamos, proveniente de las especies silvestres, pues significa que están ahí, están reproduciéndose y las cosas van en buen camino. Cuando no están ellas y está en silencio, pues ahí sí tenemos un problema. Y por otro lado, en los bosques, pues la intensidad del fuego libera demasiada energía. Los sonidos que escuchamos de crujir de los árboles, pues prácticamente erizan la piel. El viento intenso hace zumbar los remolinos de fuego, los motores de las aeronaves hacen vibrar todo lo que se encuentra a su alrededor. El combate de las brigadas reflejan el esfuerzo imparable ante las condiciones adversas de nuestro clima cambiante en una era que es nuestra era del antropoceno. Y después de todo esto, un bosque incendiado también lo invade el silencio en los días posteriores, un silencio que es debido a la ausencia, ¿no?, de la fauna que huyó o que no sobrevivió. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Sandra, gracias. Realmente quedamos muy conmovidos. Realmente en esta mesa iniciamos creando conciencia social. Nos dejas en silencio pensando, decía una de nuestras participantes, que hay que tomar conciencia. En efecto, yo también coincido en que qué bueno que en este congreso estemos hablando quienes trabajamos en el ámbito del resguardo del patrimonio sonoro y audiovisual y quienes también generan documentos sonoros tan importantes como los que se generan desde la investigación científica
y en el ámbito concretamente de la biología. Gracias, excelente presentación. Y ahora quiero darle el uso de la palabra a Alejandro. Alejandro Cornejo, el maestro Alejandro Cornejo Montebellier es periodista, investigador y artista sonoro peruano, productor y realizador de radio, responsable del área de radio de la Universidad San Martín de Porres, en Perú. Es director precisamente de la radio universitaria, paisajista sonoro con investigaciones asociadas al ruido, patrimonio inmaterial, ecología acústica y el soundscape. Alejandro ha participado en diferentes conferencias y talleres y residencias en Suiza, España, Francia, Italia, Alemania, Argentina, México, Colombia, Chile, entre otros. Es coordinador del grupo de investigadores peruanos de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Alejandro, bienvenido, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias Perla. Buenas tardes, gracias a los organizadores del Congreso, en especial, lógicamente, a la Universidad Andina Simón Bolívar y a los compañeros de la RIPDASA. Es un gusto poder compartir esta mesa con la doctora Jimena Gortari y Sandra Gallo, y tener el honor, además, que está como moderadora de esta mesa la doctora Perla Olivia Rodríguez, quien es una referencia en mi carrera y en la de muchos otros en América Latina. Antes de comenzar, quisiera recordar y reconocer la obra de Raymond Murray Schafer por haber sido generador de ideas y proyectos de muchas y muchos que hoy estamos en su paisaje sonoro. Pues hoy día voy a conversar al respecto de tres temas, reflexionar respecto de tres temas. Voy a compartir la pantalla. Quiero reflexionar sobre tres temas: la sociofonía, el ruido, los oyentes y escuchas. La sociofonía, que de acuerdo a Ballester se define como un espectro sonoro que refleja la vida social, sonoridades que son percibidas por los humanos, haciendo que los espacios se tornen dinámicos, permitiendo además su redefinición a partir de esas formas o hechos sonoros. Hechos sonoros que pueden ser, en muchos casos, las denominadas marcas sonoras o soundmark, definidas por Schafer, como esa especie de jingle o tintineo de una comunidad, ese contenido característico, familiar, al que nos sentimos atados de alguna forma y al que le prestamos un valor simbólico y afectivo. También hablar del ruido. De hecho, Jimena nos amplió el contenido y el concepto, lo cual favorece muchísimo a esta exposición también. Bueno, el ruido, que es uno de los principales problemas ambientales, y según la OMS, el ruido se ha establecido con firmeza como la segunda causa ambiental de problemas de salud, detrás de la contaminación atmosférica inmediatamente. Para que tengan una idea, solo en Europa, y digo solo en Europa porque Europa probablemente sea el lugar donde mayor control del ruido se tiene y mayor gestión hay sobre ella, solo en Europa el 20% de la población, es decir, más de 100 millones de personas, están expuestas a niveles de ruido prolongados que resultan perjudiciales para la salud. Y por último, quiero referirme al oyente y al escucha, concebidos en una sola persona, refiriéndose a ella como esa que hace uso del órgano auditivo para oír y o prestar atención a un sonido o paisaje sonoro respectivamente. José Moreno de Alba hace esta distinción interesante y explica que el que escucha quiere hacerlo, tiene la intención de oír con atención, mientras que quien oye simplemente percibe los sonidos, muchas veces sin cobrar conciencia de ello. Quien va caminando por la calle va oyendo, quiera o no, multitud de ruidos. Raro será, por el contrario, que alguien decida escuchar con toda atención y cuidado la bulla callejera. Pues bien, voy a empezar hablando, dicha esta explicación inicial, y en el espacio que se me conceda, reflexionaré sobre unas anotaciones con ejemplos específicos que representan los tópicos antes propuestos a ustedes y que demuestran la interrelación de los temas que tanto Jimena como Sandra se mencionaron al respecto. Al final verán esta interesante coincidencia. Para iniciar les hablaré sobre un objeto concreto, la campana. Sabemos que el origen de las campanas se ubica miles de años antes de Cristo y estuvo presente en diferentes culturas, y se calcula que hacia el V siglo se dieron las primeras campanadas para llamar a los fieles a la oración. En los siguientes siglos el acto artístico de las campanas se emuló en muchas parroquias e iglesias, y el número de campanas fue creciendo en cantidades y dimensiones mucho mayores. Por ende se comenzó a notar poco a poco la diferencia entre campanas graves, agudas, y las posibilidades musicales lógicamente se ampliaron.
Los campaneros se fueron especializando y con la ayuda de los carrillones comenzaron a componer con estas nuevas sonoridades. Entonces los oyentes pasaron de ser fieles de iglesia a ser públicos de tocadas musicales realizadas con campanas. La gente venía de lugares cada vez más lejanos al pasarse la voz de estos espectáculos sonoros. Las campanas ampliaron su espectro musical y los pueblos les fueron dando un uso cada vez más diverso a los campaneros, y a los campaneros se les obligó a adecuarse a los requerimientos de la sociedad local, convirtiendo a las campanas de las iglesias en uno de los elementos sonoros más representativos de los pueblos. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el centro histórico de Lima, por ejemplo, ¿no? Para ubicarnos en un sitio, las campanas de la catedral cumplían la función de reloj que se asociaba a la vida cotidiana, principalmente comercial y social del espacio. En diferentes momentos, las campanas dicen la hora, anunciaban festejos, tragedias, emergencias, daban la bienvenida y despedida a las personalidades. Hasta sirvieron para llamar la atención a una reunión pública solicitada por algún poder del Estado, por ejemplo. Laura Alburú comenta al respecto del centro histórico de Lima que en el siglo XVI, si uno se encontraba en la Plaza Mayor frente a la catedral, podía comprobar que al sonar de las campanas, cada hora, y desde muy temprano, los vendedores y mercachifles pululaban por las calles ofreciendo diversos productos con puntualidad. Parte de esa recreación dice, por ejemplo, a las 11 pasaba la mulata de convento vendiendo ranfañote, cocada, bocado de rey, chancaquitas y refrejoles a canasta llena. A las 12, indefectiblemente, las campanas dividían el día con la tarde. Organizaba la vida de los locales y transeúntes. A las 2 de la tarde, la picaronera, el humitero y la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. A las 3, el melcochero, la turronera y el anticuchero clamoreaban con más puntualidad que la María Angola de la catedral. Las campanas, por su antigüedad, se convirtieron, por ende, en patrimonio, poco a poco. Muchas de ellas entraron en desuso, para su protección, lógicamente, dejando a los centros históricos, pueblos pequeños y ciudades en general sin sus marcas sonoras distintivas. Hoy en día las campanas ya no son los instrumentos musicales que la comunidad podía escuchar desde grandes distancias. Ya nadie conoce un campanero. Ya no es necesario un campanero para que suenen las campanas. Hoy se pueden programar y quizá un robot lo puede hacer a distancia. Hoy ya no se requiere una campana como reloj para asociarla a las actividades cotidianas. Hoy está el celular, el internet para informarnos de todo. Ahora les hablaré sobre un fenómeno, el ruido. Pero voy a empezar haciendo una reflexión sobre algo concreto. En los últimos años, y Sandra lo mencionó, llama mucho la atención un fenómeno denominado el fuego de sexta generación, que son aquellos incendios devastadores que crean su propio sistema con una gran biomasa involucrada y con condiciones climáticas idóneas para su perseverancia y su subsistencia. Cristina Montiel de la UCM de España se pronuncia respecto de este tipo de fuego y dice: es como la guerra. Cuando en una zona se llega a un incendio de sexta generación, estás perdido, porque el fuego acaba de convertirse en un ente con alma. Se ha convertido en una cosa, un monstruo que va por libre, y el incendio va a desarrollar su propia atmósfera. Además menciona ella que la sexta generación tiene que ver con el abandono de la gestión y con el cambio climático. Bueno, así pues, si analizamos el desempeño del ruido en las ciudades, encontramos una interesante similitud con el fuego de sexta generación, por ese carácter de incontrolable, además de contar con un propio sistema de generación y repetición, interactuando organizadamente y, por supuesto, involucrando una gran cantidad de espacio y especies, con condiciones sociopolíticas y culturales que lo mantienen o lo incrementan según el contexto. El ruido crece exponencialmente y va ganando terreno, superando todas las fronteras, dominando todos los espacios, un incontrolable monstruo devorador. Las capitales y las grandes urbes tienen como principal contaminante al ruido, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Generado principalmente por el transporte público y privado. La contaminación sonora no solo está en las calles, se trasladó a los hogares, los centros de trabajo, los lugares de esparcimiento, los sitios protegidos y los entornos naturales, como escuchamos hace un momento, gracias a los aviones, por ejemplo. Si tenemos en cuenta que en los últimos 50 años nos duplicamos como población y que se calcula que hacia el 2030 habrá más de 2.000 millones de automóviles
y que en 40 años se multiplicó por 6 el tráfico aéreo y que todos los océanos han sido alterados de manera negativa en sus paisajes sonoros, obviamente por el transporte marítimo, significa entonces que la problemática ambiental asociada al ruido siempre estará en ascenso. Por ende, es un tema al que no podemos darle la espalda, sino más bien nuestra atención y los oídos. Finalmente, les quiero hablar al respecto del cacótico, un personaje. El filólogo peruano Marco Aurelio de Negri, en su artículo Cacosmia y Televisión, asegura que la basura es adictiva y la basura que produce y esparce diariamente la televisión es peligrosísimamente adictiva y a que origina una violenta y tenaz adicción. Asimismo menciona que la cacosmia, lógicamente, es la perversión del sentido del olfato que hace agradables los olores repugnantes y fétidos. A un enfermo de cacosmia, o sea, un cacósmico, le parece fragante lo pestilente y hasta delicioso lo excrementicio. Ante la propuesta del enfermo cacósmico de Negri, y teniendo en cuenta que la cacosmia se construye a partir de dos palabras griegas, cacos, que significa malo, y osme, olor, por ende la existencia del cacósmico, aquel adicto a la basura visual, que difunde la televisión. Entonces, hace algún tiempo me permití proponer también en este sentido y con esta lógica lexicográfica la existencia de los cacóticos, es decir, aquellas personas que sufren la perversión del sentido auditivo, a quienes se les hacen agradables los sonidos dañinos y contaminantes, y les son placenteros y hasta necesarios. Unamuno decía que el hombre es un animal guardamuertos, y de Negri agrega que además es un animal basurante, basuralizante y por excelencia. Es un ser basuralicio. La basura lo atrae irresistiblemente, y él se complace con ella con delectación y con frenesí. Luego de muchos registros y recorridos en ciudades como Lima desde el año 2000, puedo sostener la propuesta de la existencia de los cacóticos en un número siempre creciente, subsumido por el fuego del monstruo destructor del ruido. Al ver y sobre todo al escuchar con el frenesí y placer con el que las personas tocan el claxon para dañar al colega, al conductor o alterar el entorno, no queda otra forma de entender que ese ruido dañino para la salud es placentero, revitalizador y hasta liberador para ellos. En un artículo, Presas y Predadores Sonoros, estudio de las interrelaciones sonoras en espacios urbanos que presenté en el Foro Mundial de Ecología Acústica del 2009, se buscaba entender el porqué de la existencia de los ruidos molestos en el centro histórico de Lima y la percepción de los habitantes y transeúntes al respecto de este paisaje sonoro. Y gracias a entrevistas y encuestas realizadas pudimos descubrir que la mayoría de las personas reconocían como el peor sonido o los más insoportables al claxon, al silbato, los motores, alarmas, altoparlantes, etc. De hecho, ellos mismos se reconocían como generadores y muy pocos reclamaban en contra. La necesidad de la subsistencia en medio de la interrelación sonora dañina que finalmente podía devenir de esa adicción por los ruidos. Un dato resaltante en las encuestas realizadas, no solo por el centro de Lima, fue el que el peor o el más insoportable de los sonidos resultaba siendo el claxon o bocina de los autos. Entonces, en el año 2011, decidí acudir a la terminal de una línea de transporte urbano, llena de combis y de cúster, que son los enemigos número uno del transporte público aquí en la ciudad, donde me permitieron dar una charla a sus colaboradores al respecto del impacto de la salud que la exposición prolongada al ruido podía generar en los transportistas. Pues bueno, luego de esa media hora informativa, se acercaron los conductores, los transportistas, y me agradecieron por la información y me dijeron que desconocían los datos alcanzados y que la autoridad del transporte solo les prohibía sin explicación alguna. Me comentaron que en esa pequeña charla encontraron algunas respuestas para ciertos males que ellos padecían en ese momento. La mayoría de los choferes se comprometió en disminuir la cantidad de tocadas de claxon que realizarían a diario. Un dato fundamental para esto es obtenido por el Grupo de Investigación Sonora del Perú, GRIS Perú, al respecto, y que refiere a que cada conductor de transporte público en Lima puede llegar a tocar hasta más de 1000 veces una bocina en una ruta de ida y vuelta.
Pero es posible que esté hablando aquí de ruido y estemos hablando aquí de ruido desde una postura elitista, ¿no? Quizá de conocimiento, de información especializada que no es de alcance masivo y que evidentemente requiere de la máxima difusión en todos los espacios y estamentos sociales. La información es lo principal para iniciar con la gestión de la contaminación sonora. Y es posible que esa condición enferma del cacótico pueda ser justificada por su desconocimiento. Y quizás sea bueno recordar a Edipo Rey, que dijo: mis actos los he padecido, más que cometido. He golpeado, he matado sin saber, he actuado sin saber, soy puro ante la ley. Pues bueno, luego de estas reflexiones al respecto de la sociofonía, el ruido y la escucha, encontramos que todas tienen algo en común: el espacio, el mismo sitio. En este caso, el centro histórico de Lima, que podría muy bien representar cualquier otra ciudad o centro histórico. José Iges opina que el sonido pone en evidencia las características de un espacio, ocupándolo como una escritura o un mueble. Por ende, la experiencia espacial del sonido puede permitir definir o redefinir los propios conceptos de ese espacio en cuestión. Así, los sonidos se adaptan a los espacios y los espacios adquieren sus propias características gracias a las sonoridades que ellos generan, vinculando en una interacción continua a los oyentes y escuchas de ese lugar. En la crónica que les leí antes, del siglo XVI, se menciona un párrafo muy interesante, que dice lo siguiente: a las 12, indefectiblemente, las campanas dividían el día con la tarde, organizaba la vida de los locales y transeúntes. Este dato está lleno de información referida a la sociofonía y la percepción sonora en sí. Explica cómo las campanas se habían convertido en un referente, en una marca sonora que todos identificaban como propia, y cómo se había hecho parte de la vida cotidiana, reflejando la vida social. Asimismo, enfatizando el dinamismo del espacio en relación a su sonoridad y haciendo partícipes a los escuchas que podían distinguir esas singularidades de los sonidos. A manera de conclusión, hay cada vez menos mosaicos, menos espacios de alta definición, indispensablemente para el equilibrio sonoro, lógicamente. Sin duda, la contaminación sonora está formando grandes masas urbanas sonoras similares, ciudades extendidas con las mismas características sonoras, pueblos que pierden a diario sus particularidades. En estos contextos, las marcas sonoras son menos identificables, se pierden las identidades sonoras. Bueno, también como conclusión quería decir que la contaminación sonora se incrementa en gran medida por la falta de una gestión adecuada por parte de la comunidad y del Estado. Eso creo que se evidencia en todas nuestras ciudades, principalmente latinoamericanas probablemente. Hay una carente educación sonora en todos los espacios e instituciones, directa o indirectamente involucrada en la problemática del ruido. Creo que esa sería una de las soluciones también para atender el ruido de una manera directa e inmediata y temprana. Y bueno, hay una poca o nula gestión de ruido por parte del Estado y la comunidad en general. Y como el maestro Mauricio Bejarano de Colombia reflexionaba, cuando todos ponemos y tenemos conciencia, cuando todos nos integramos como parte de la solución, solo entonces podremos vivir en un entorno configurado por nuestros deseos y no como un simple residuo de nuestras acciones instrumentales. Podremos vivir en un paisaje sonoro que construimos colectivamente, con sentido y con perspectiva. Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Realmente esta perspectiva sociohistórica de aproximación al sonido y a la grabación sonora, al paisaje sonoro que ha poblado nuestras culturas, viene a complementar y enriquecer lo que se ha dicho en esta mesa. Muchas gracias por esta excelente presentación. Quiero decir y agradecer de nuevo a mis tres conferencistas de esta mesa que tengo el gusto de moderar, que hemos recibido felicitaciones, pero también algunas preguntas. Y Jimena, si nos quieres, por favor, compartir información donde se pueda consultar el diario sonoro. Muchísimas gracias. Pues en realidad lo más fácil sería que vean en el Twitter, y justo un tweet fijado es aquel que tiene los dos links para el diario sonoro, porque son muy largos, entonces para deletrearlos me voy a tardar, voy a tomar los 9 minutos. Entonces, gracias por el interés, y si no, también me pueden escribir y encantada les comparto la información. Gracias por la pregunta.
Muy bien, entonces, Jimena, ¿nos dices tu Twitter para que la gente que Ay, sí, está perdón. siguiéndonos en Facebook? @Jimena de Gortari, así como mi nombre. @Jimena de Gortari, Jimena con J. Gracias, Perla, Gracias. perdón. No, muchas gracias. Al contrario, luego tenemos otra pregunta que nos preguntan sobre los micrófonos. Andrés Brando pregunta cuáles son o qué tipos de micrófonos son los más adecuados para grabar un paisaje sonoro en un entorno con ruido. Me gustaría que tanto Sandra como Alejandro pudieran compartir brevemente sus experiencias, porque además ambos hacen trabajo de campo. Sandra, por favor. Gracias, Perla. Sí, bueno, dependiendo de los objetivos, ¿no? Del registro, si estás en un entorno urbano, desafortunadamente en México, supongo coincidimos en diferentes partes de América Latina, pues no es la cuestión más segura salir con todo tu, con todo tu set, ¿no? De micrófonos, porque, bueno, según si quieres tú grabar comportamientos naturales, por ejemplo, pues al momento de que las personas ven un shotgun, ¿no? O algo dicen, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Entonces se intimidan y cambia, digamos, lo que quieren registrar. Ahora, hay la marca Zoom a mí me ha funcionado muy bien, digamos que tiene los micrófonos integrados, es aguantadora, ¿no? Que eso es también muy importante. Sin embargo, no sé en qué países tengan el acceso que tengan ahora a las compras en línea, de si se puede tener el acceso, y pues depende también del presupuesto, ¿no? Que se tenga. Ya para espacios, digamos que tienes que registrar frecuencias más, no sé, el aleteo de un colibrí, o el silbido, ¿no? De un ave así muy, muy específico, pues sí, ya es recomendable tener otro tipo de micrófonos que te permitan captar, ¿no? Las parábolas también, son herramientas y accesorios que te permiten captar el sonido, pero para entornos urbanos yo diría que sí, lo más portátil que puedas utilizar. Hay otros arreglos también de tipo binaural, ¿no? Que pueden ser dos micrófonos también de solapa que puedes poner en una gorra, ¿no? Entonces eso es, digo, nosotros cuando íbamos a grabar a los pueblitos chiquitos, los tianguis, ¿no? Que toda esa parte de los pregones y todo son padrísimos culturalmente hablando, y son muy discretos. Entonces tú tienes la grabadora en la mano, tienes el cableado, o sea, tú eres, ¿no? El ente, te pones tu gorra y traes los dos microfonitos aquí, y esos los puedes hacer, ¿no? Entonces también teniendo una buena grabadora sería la recomendación que les pudiera dar. Mil gracias, Sandra. Alejandro, Eh, ¿alguna consideración? sí, como dijo Sandra, yo creo que depende el proyecto, ¿no? Depende la intención que uno tenga con ese registro, si es de archivo, si es artístico, etcétera. Yo diría explorar todas las posibilidades. En general, cada grabadora, cada micrófono tiene una característica particular y puede adaptarse para lo que uno quiera. He encontrado varias posibilidades, por ejemplo, últimamente en la grabación 3D, con algunos micrófonos en 3D que, digamos, nos permite, no sé si esto sea muy bueno, revivir la experiencia urbana, sonora urbana, pero digamos que con una buena construcción de microfonía puede lograrse. Pero básicamente también en la urbe lo que se quiere es ser portátil, no aparentar mucho, inclusive en algunos casos no aparentar, no mostrar la microfonía, como decía Sandra, porque muchas veces el entorno empieza a modificar su cotidiano, ¿no? Y eso también podría alterar el registro. No sé, concibo la ciudad como también la jungla misma, digamos, hay una interacción, y puedes tener un proyecto inicial, pero una vez que estás en el sitio seguro cambiará. Y bueno, la recomendación sería conocer por lo menos las posibilidades de los micrófonos y también conocer las posibilidades, inclusive económicas para adquirir equipos. Lamentablemente esta relación es intrínseca, así que la recomendación siempre irá por ahí. Muchas gracias, maestro Alejandro. Realmente ha sido una mesa, reitero, muy exitosa. Quiero agradecer de nuevo, doctora Jimena. Gracias por todas las aportaciones que nos cambiaron la perspectiva en torno a nuestra vivencia cotidiana, porque el ruido existe, aunque no nos demos cuenta. Gracias, Sandra, también por darnos esa oportunidad de tomar conciencia. Yo creo que, como decía Elizabeth, una de nuestras participantes, esto es una conciencia personal. Y Alejandro, muchísimas gracias por darnos esta aproximación sociohistórica
a la grabación sonora y por también presentar nuevos conceptos que nos ayudan al estudio precisamente del registro sonoro. Quiero despedir esta mesa, es un aplauso virtual, y con este aplauso virtual que es silencioso, pero se ve y bueno, está presente.